Rechacé a mi mejor amigo por un amor tóxico, y me arrepentí demasiado tarde. Sentada aquí, en el silencio de mi apartamento vacío, no puedo dejar de pensar en él. En su sonrisa tímida, en la forma en que sus ojos me miraban, siempre llenos de paciencia. Lo rechacé. Dejé ir a la única persona que realmente me importaba. ¿Por qué? Por alguien que no valía la pena. Una decisión que me costó años entender y que, aún hoy, me persigue. Desde que tengo memoria, Agustín ha sido parte de mi vida. Nos conocimos de niños, cuando nuestros padres se hicieron amigos. Él era el típico niño tranquilo, responsable, siempre sacando buenas notas. Yo, en cambio, era más impulsiva, siempre buscando nuevas experiencias, a veces metiéndome en problemas. Pero él siempre estaba ahí. Siempre. Recuerdo las tardes en su casa haciendo tareas, con su madre preparándonos chocolate caliente. Él me ayudaba a estudiar matemáticas, siempre con paciencia, sin burlarse de mi torpeza. Nuestra amistad era de esas que no necesitan palabras. Cuando yo estaba triste, él lo notaba de inmediato y hacía cualquier cosa para sacarme una sonrisa. Para mí, él era mi mejor amigo. Mi compañero de vida. Nunca lo vi de otra manera. Hasta que apareció Luis. Luis era la viva imagen de la rebeldía. Despreocupado, divertido, con ese aire de chico malo que hacía que todas las chicas se fijaran en él. Y yo no fui la excepción. Desde el primer día que lo vi en la escuela, sentí una atracción que jamás había sentido por Agustín. No era solo su sonrisa o su mirada, era su forma de moverse, de hablar, como si el mundo le perteneciera. Cuando le conté a Agustín lo mucho que me gustaba, su expresión se endureció. Me miró con una seriedad que no era la suya. ¿De verdad crees que es buena idea?, me preguntó. Cuando le dije que sí, él solo me advirtió: solo ten cuidado, María. No quiero que te hagan daño. No le di importancia a esas palabras. ¿Por qué lo haría? Luis era todo lo que yo creía querer. Con cada día que pasaba, mi interés por Luis crecía. Su actitud de chico malo me fascinaba. Siempre llegaba tarde a clase, hacía bromas, rompía con la rutina. Estar cerca de él era emocionante, impredecible. Agustín, en cambio, seguía siendo el mismo de siempre. Responsable, estructurado, siempre hablando de sus planes a futuro, de la universidad, de la estabilidad. Su forma de pensar me parecía aburrida. ¿No entiendes cómo puedes vivir tan pendiente del futuro?, le pregunté un día. No todo puede ser diversión y aventura, me respondió con un tono de voz que nunca le había escuchado. Algún día tendrás que pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y luego, con una amargura que me sorprendió, me preguntó: ¿por eso te gusta Luis? Le dije que sí, que me hacía sentir especial, sin darme cuenta de que él estaba tratando de advertirme. Los días pasaron y nuestra amistad cambió. Había una tensión en el aire, una incomodidad. Yo sentía su desaprobación silenciosa cada vez que hablábamos de Luis. No lo entendía. ¿No se suponía que mi mejor amigo debía apoyarme? Una tarde, mientras estudiábamos en su casa, Agustín estaba más callado de lo normal. Finalmente, cerró sus apuntes, me miró fijamente y me dijo que había algo que quería decirme desde hacía mucho tiempo. Tomó aire, como si estuviera a punto de saltar al vacío. María, me gustas. Desde hace años. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí un nudo en el estómago, no de emoción, sino de pura incomodidad. Para mí, él siempre había sido solo mi amigo. No podía verlo de otra forma. Le dije que Luis no era el tipo de persona con la que debería estar. Le aseguré que él solo quería jugar conmigo, que no le importaba de verdad. Pero yo ya estaba molesta. ¿Ahora quieres decirme con quién puedo salir solo porque te gusto? Él intentó explicar, pero yo lo interrumpí. Le dije que no sentía lo mismo y que si no podía aceptarlo, tal vez deberíamos darnos un tiempo como amigos. Sus ojos reflejaron un dolor que no supe interpretar en ese momento. Recogí mis cosas y salí de su casa. En mi mente, me convencía de que había hecho lo correcto. Que había sido honesta. Pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que estaba cometiendo un error del que me arrepentiría. La confesión de Agustín me hizo sentir como si nuestra amistad hubiera sido una mentira, como si todo lo que habíamos compartido hubiera tenido una intención oculta. Me enojé. Me repetía una y otra vez que no tenía por qué sentirme culpable. Que él había tenido años para decirme lo que sentía y eligió hacerlo justo cuando yo estaba conociendo a alguien más. El pensamiento de Luis disipó mis dudas, o al menos eso creí.
Luis era el que me estaba tomando en cuenta. Y si nuestra amistad se rompía por esto, tal vez nunca fue tan fuerte como yo pensaba. Al día siguiente, busqué a Luis en la escuela. Me acerqué a él, y él me recibió con su carisma habitual. Pasé cada vez más tiempo con él, alejándome poco a poco de Agustín. Al principio me costó ignorar su mirada de decepción, pero con el tiempo me convencí de que lo mejor era dejarlo atrás. Con Luis, todo era risas y emoción. Me presentaba a sus amigos, me hacía sentir parte de su mundo. Era una sensación nueva y emocionante, y en ese momento estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Pero había pequeños detalles que me inquietaban. Cosas que ignoraba porque no quería verlas. Luis cancelaba planes a última hora sin dar explicaciones. A veces desaparecía por días sin responder mis mensajes. Su atención no siempre estaba en mí. A veces sentía que yo era solo una opción más en su vida, no alguien importante. Me repetía a mí misma que era normal, que él me hacía sentir viva. Y me aferré a la idea de que Agustín solo estaba celoso. El tiempo pasó, y sin darnos cuenta, llegamos al último año de la universidad. Mi relación con Luis había sobrevivido, o eso pensaba. Él seguía siendo tan despreocupado como siempre. De Agustín, en cambio, no supe mucho. Sabía que había entrado a una de las mejores universidades, que le iba bien y que su futuro se veía brillante. Nuestra comunicación se había reducido a saludos cortos. Yo me convencía de que no me importaba. Durante ese último año, Luis me propuso matrimonio. Fue un momento emocionante, aunque una parte de mí no se sentía del todo bien. Nos casamos en una boda sencilla y yo me sentía feliz. Los primeros meses de matrimonio fueron una extensión de nuestra relación de jóvenes. Éramos como adolescentes, pero sin restricciones. Sin embargo, la emoción comenzó a desvanecerse. Luis no tenía un plan a futuro. No le importaba la estabilidad. Yo había conseguido un buen trabajo, pero él saltaba de un empleo a otro sin comprometerse. Me decía que odiaba la rutina, que no quería ser un hombre aburrido. Al principio lo admiraba por su espíritu libre, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente sucedía era que no quería responsabilidades. Los problemas empezaron a surgir. Luis gastaba dinero sin control, organizaba reuniones sin avisarme, se iba con sus amigos sin decirme cuándo volvería. Cuando intentaba hablar con él sobre el futuro, me respondía con evasivas o simplemente se iba. Empezó a llegar tarde a casa sin dar explicaciones. Los años pasaron, y mi matrimonio se convirtió en una rutina vacía. Lo que antes me parecía emocionante ahora era agotador. Me encontraba trabajando más para mantenernos, mientras él seguía sin encontrar estabilidad. Dejé de admirarlo. Dejé de verlo como el hombre que me había hecho sentir especial y comencé a verlo como una carga. Y entonces, un día, lo vi todo con claridad. Fue en una reunión de exalumnos de la universidad. Después de muchos años, volví a ver a Agustín. Se veía diferente, más maduro, más seguro. Nos pusimos al día y me contó que había conseguido un gran trabajo, que estaba comprometido con una mujer maravillosa y que tenía planes de formar una familia. Mientras lo escuchaba, una sensación amarga se instaló en mi pecho. Ahí estaba él, con la vida que siempre había soñado, con la estabilidad que yo anhelaba. Y yo estaba atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que nunca había querido crecer. Esa noche, cuando volví a casa, me derrumbé. Me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. Había dejado ir a la única persona que realmente se preocupó por mí por alguien que no valía la pena. Intenté engañarme diciéndome que no había forma de saberlo, pero la verdad era que sí lo supe. Siempre lo supe. Simplemente no quise verlo. Los meses siguientes fueron un infierno. Luis y yo peleábamos constantemente. Él se dio cuenta de que ya no lo admiraba. Y un día, después de una discusión particularmente fuerte, decidimos divorciarnos. La decisión de divorciarnos no fue repentina, fue la culminación de años de indiferencia y de un amor que hacía tiempo había muerto. Aún así, cuando nos sentamos a hablarlo en serio, sentí un nudo en la garganta. No porque aún lo amara, sino porque admitir que mi matrimonio había sido un error era como aceptar que había arruinado mi vida con mis propias manos. Los trámites fueron más complicados de lo que imaginé. Lois había acumulado deudas a mi nombre sin que yo lo supiera. El día de la audiencia final, me senté en aquella sala de juzgado con el corazón pesado. Lois ni siquiera se molestó en vestirse formal. Firmó el papel sin mirarme y así, después de años de matrimonio, todo terminó. Los días posteriores al divorcio fueron un golpe tras otro.
Me encontré atrapada en una rutina vacía, sin dirección, sin propósito. Y ahora, que estaba sola, no podía dejar de pensar en el pasado. En todas las decisiones que me llevaron hasta aquí. Cada noche, mi mente volvía a los recuerdos con Agustín. A su risa, a la forma en que me miraba con ternura, a su apoyo incondicional. Él siempre estuvo ahí, hasta que yo lo rechacé por alguien que me trató como si no valiera nada. Me dolía admitirlo, pero me lo merecía. Había apostado mi felicidad y había perdido. Un día, después de mucho pensarlo, tomé mi teléfono y busqué su contacto. Su número seguía ahí, intacto. Me quedé mirando la pantalla con el dedo temblando sobre el botón de llamada. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué lo extrañaba? ¿Qué me había equivocado? Marqué. El tono sonó, 1, 2, 3 veces, hasta que la llamada se cortó. Intenté nuevamente, pero esta vez fue la contestadora. Su voz era diferente, más madura, pero seguía teniendo ese tono amable que tanto extrañaba. Hola, soy Agustín, no puedo contestar en este momento. Deja tu mensaje. Colgué sin decir nada. Me sentí ridícula. ¿Realmente esperaba que me atendiera como si nada después de tanto tiempo, después de lo que le hice? No me rendí. Intenté escribirle, pero cada vez que abría la conversación, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Hola, Agustín, ¿recuerdas a la chica que te cambió por alguien que no valía la pena? Pues resulta que tenías razón. No había forma de que no sonara patética. Decidí intentar otra cosa. Lo busqué en redes sociales. Revisé su perfil con el corazón en la garganta y ahí estaba. Sonriendo. Feliz. Y luego la vi a ella. Una foto de él con una mujer. La forma en que la abrazaba, la forma en que ella lo miraba. Pude notar de inmediato que no era solo una amiga. Supongo que ella era la mujer maravillosa de la que me habló en la reunión. Dejé el teléfono a un lado y me cubrí el rostro con las manos. Me odié a mí misma por haber sido tan tonta. Por haber desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser feliz.